Saludos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio Política 2.0 por nuestro canal YouTube Radio Class 98.7, que nos va a acompañar Lesbia Herrera, secretaria general de COPEI, quienes hablan por acá, Luis Don Araujo, conductor, productor de este espacio Política 2.0. Repito que usted puede allí no solamente ver este episodio, sino nuestra otra programación. 2.0. Lesbia, saludos. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos tus aficionados. Tom siempre ha sido excelente en lo que haces. Acá aprendiendo también con ustedes en esta nueva plataforma Política 2.0. Y sí, bueno, uno siempre, digamos, es una persona pública y me caracterizo primero por la puntualidad y segundo por hablarle claro a la gente y llevarle la información que manejamos con relación a los temas políticos. Lesbia, ¿por qué COPEI no Acción Democrática? ¿Por qué COPEI no Acción Democrática en un país que cuando hablan de la Cuarta República o cuando de alguna manera se habla de la historia política del país? Obviamente la Cuarta República, como llaman algunos, es parte de la historia de nuestro país. Bueno, cuando uno hace una especie de balanza público y notorio que Acción Democrática duró muchísimo tiempo más gobernando a este país antes que llegara, por supuesto, el chavismo. Porque Lesbia decide militar, formarse en COPEI y no en Acción Democrática. Primero por sus principios. Yo soy católica y sabes que la doctrina de COPEI es la doctrina de la Iglesia Católica. Y aparte de eso, pues sus principios de desarrollo por el ser humano, el bien común, la primacía del bien común, de ayudar a más necesitados, de tener una sociedad equilibrada donde se ejerce el Estado de Derecho, donde la persona pueda evolucionar. Todos esos son principios del partido que yo siempre he compartido desde pequeña. Recuerdo yo que era el partido que me llamaba más la atención. Conozco al ruso también desde muy joven. Me han ayudado muchísimo a mi desarrollo profesional. He trabajado con ellos. En Valencia trabajé también en COPEI con el gobernador Salarome. Y es un partido que más que todo te desarrolla una personalidad de responsabilidad, de honestidad, del bien común, exactamente. Ahora, eso también, aparte de todas estas figuras que tú me estás nombrando allí, que tienen una influencia y que tienen una relación con Lesbia Parra como persona, y luego después vamos desarrollando otros temas, también viene la influencia familiar, porque cuando uno hace una especie de paneo sociológico en el país, el ADECO terminó siendo ADECO porque sus abuelos eran ADECO, porque sus papás eran ADECO, porque ellos terminaron siendo ADECO, porque sus hijos tienen que ser ADECO, y eso como que también pasaba en COPEI. En el caso de Lesbia Herrera, de alguna manera, esa influencia también estuvo presente allí, o simplemente Lesbia Herrera, que en su familia no vio o no tuvo una influencia, ni ADECO ni copeyano, simplemente se inclinó por el lado COPEI, o si hay una carga familiar allí. Digamos que sí. Por ejemplo, mi mamá se inclinaba más hacia el partido COPEI, pero mi papá decía que era ADECO hasta que se muriera. Pero sí hubo más o menos esa influencia de mi mamá en el partido, porque ella siempre decía que las cosas hay que obtenerlas trabajando y que la gente de Acción Democrática siempre andaba regalándole las cosas al pueblo y que eso no era así. Esa es una fijación que yo tengo. Claro. Eso me lo enseñó. ¿Te marcó? Sí, que el trabajo es lo que te hace que tú te desarrolles, que te vuelvas responsable, que aprendas, que te especialices en un área determinada. Y considero que sí, que mi mamá tuvo una influencia en eso. Fíjate que COPEI, cuando yo te hablaba de la Cuarta República, tuvo dos presidentes. Hubo dos presidentes, algunos dicen tres. Porque obviamente el primero de COPEI, fundador de COPEI, fue Rafael Caldera, luego vino Luis Herrera, pero después también nuevamente asume la presidencia Rafael Caldera, que para mí todos estos dirigentes políticos que de alguna manera después migraron a otros partidos, siempre seguirán siendo lo mismo. O sea, el copeyano, si haya ido para otro partido, no seguirá siendo copeyano, porque es su formación. A pesar de que de repente pueda estar en un partido que ya no lleve los colores verdes, en el caso de COPEI, igual pasa con el ADECO que migró a otro partido. Por ejemplo, yo he visto muchos en Primera Justicia y para mí sí siguen siendo ADECO. Lo único que es el mismo, que los únicos que cambiaron fue de colores partidistas, pero su conducta, su cultura sigue siendo sea ADECO o copeyano. Y hago esta introducción por el caso de Caldera, que Caldera fundó
convergencia, pero obviamente todo el mundo sabe que Caldera era copellano. Entre estas tres fases políticas, o entre estos dos presidentes, porque obviamente Caldera es el mismo presidente de Copey, el de Convergencia, ¿con cuál te inclinaste tú o con cuál te identificaste más? Vamos a hablar nada más Caldera 1 y Luis Herrera como copellano. ¿Con cuál de los dos te identificaste más? Mira, con Luis Herrera. Con Luis Herrera porque allí fue donde yo comencé a trabajar y comencé a ver el desarrollo del país. Mira, cuando Luis Herrera fue presidente, Venezuela incursionó en una etapa de desarrollo científico, de desarrollo tecnológico, de desarrollo profesional, aun cuando hay que reconocer que hubo también un auge profesional de especialización en el gobierno de Carlos Andrés Pérez cuando él promovió aquel programa social de las becas en la Universidad de Ayacucho. Ya esa gente había salido al exterior a prepararse, pero en el gobierno como tal se crearon, de Luis Herrera como tal, se crearon las condiciones para que el desarrollo tecnológico formara parte del desarrollo del Estado venezolano. Se comenzaron a hacer investigaciones, el IBIC funcionaba, se vendían nuestros productos, se promocionaban los productos, había recursos para por lo menos incursionar en ese comercio exterior que producía recursos, no solamente el petróleo, claro, era el fuerte del país, pero creo que ese gobierno me identifica más por ello, porque yo trabajé en la administración pública y me di cuenta de ello. Cuando las personas no están claras, tienden a hacer ese tipo de desplazamiento, digamos así. Hay que decirle que es un desplazamiento, porque la formación, tú lo dices a cada rato, se mantiene. Ya después que tú creces, ¿cómo haces tú para cambiar tu ideología? ¿Cómo haces tú para deslastrarte del trabajo por el bien común? Como se dice en criollo, el oro viene no prende brazo. Exactamente. Ahora, con relación a esas divisiones, yo soy también institucional. Si yo digo que soy copellana, es porque sigo esa doctrina y porque tengo claro que el partido se fundó aquel 13 de enero de 1946 y que es una institución, es un cuerpo colegiado, es un partido nacional que tiene una tarjeta. Y me mantengo en la institución como tal. O sea, tú nunca, desde que se ha venido, suscitando estos escenarios que se ha presentado por los partidos políticos, Acción Democrática, que nadie pensaba que iba a pasar por una división, excepto en aquel momento cuando apareció el MEP o el MIL, pero en este momento todo el mundo sabe que hay dos Acción Democrática, le llaman así, una de Ramos Alú y otra de Bernabé Gutiérrez. Tú, a pesar de todo ese desbarajuste, pudiéramos nosotros etiquetarlo así, que se ha venido suscitando en los partidos políticos, tú no has militado en otros partidos políticos. Jamás. Copey. Jamás. Yo soy una mujer de una sola pieza, entiendo la institucionalidad, así la acepto y así será. Ahora, ¿por qué tú crees que Copey ha tenido tanto conflicto desde que llegó el chavismo? Porque uno puede de alguna manera darse cuenta de que de repente un año existe un Copey con una nueva directiva, viene otro proceso electoral y está Copey en otra directiva. Pareciera que hay alguien que la tiene agarrada con Copey, porque de verdad que Copey ha sido uno de los partidos que ha entrado en eso que yo te acabo de decir, en ese desbarajuste a nivel nacional, que ha tenido mayor cantidad de directivas y mayor cantidad de conflictos en todo este tiempo. ¿Qué pasaría si alguien llama por Copey? Un partido que de verdad ha luchado por mantenerse. Tenemos 78 años de historia, país que ha tenido grandes dirigentes, hemos tenido presidentes, ministros, diputados, senadores cuando era bicameral en el Congreso, gobernadores, alcaldes, concejales. Un partido que tiene historia política y creo que eso es lo que ha permitido por lo menos que el partido continúe en su avatar político. Y ahora más que nunca, aunque la situación del país nos ha llevado a tanta controversia, tanta polarización, creo que debemos de verdad mantenernos y tratar de unirnos. Ese es el llamado que hemos estado haciendo desde hace 3 años para acá, desde la dirigencia nacional,
así como la dirigencia regional en todos los estados, pedimos pues la unidad, pedimos la participación, pedimos el reconocimiento del partido como institución legal, pedimos que se nos reconozca, pedimos respeto también, porque muchas veces nos han tildado de que somos alacranes y nadie es capaz, o sea, ¿quién me puede decir a mí, Tom, que yo soy alacrán? ¿Qué es eso? Yo soy incapaz de decirle a una persona de otro partido, ponerle un calificativo. Yo soy una persona educada, soy una persona que entiende que aquí, en el Estado venezolano, cabemos todos, que el pensamiento es libre. O sea, ¿cómo es posible que van a discriminar a los dirigentes del partido basándose en qué? Si todos tenemos derecho, por lo menos con el tema de las primarias. Bueno, a Juan Carlos Alvarado no le permitieron inscribirse en las primarias, pero él se quedó tranquilo. Tú no viste despotricando a Juan Carlos Alvarado diciendo que no, que esto, que no me dejaron, que lo otro, ¿no? Con el tema de la candidatura, también, que están dividiendo, no, ¿por qué? O sea, si esto es un derecho constitucional, ¿por qué o qué? Si hay muchos candidatos, ya habrá el momento justo y preciso en donde haya que concretar esa unidad. Pero nosotros tenemos 3 años hablando de la unidad superior, pidiendo esa unidad, pero no nos lo han permitido. Quizás por eso que yo te acabo de decir, que en Copey hay gente que es preparada, gente que puede gobernar, gente que puede desarrollar un proyecto. Ya lo hemos demostrado, hemos tenido 2 presidentes. Uno de los mejores gobiernos fue el de Luis Herrera, a pesar de que... El Viernes Negro. A pesar de eso, pero también a pesar de que el Congreso estuvo en contra, ¿cuántos habían que le hicieron la vida imposible? Esa es la verdad. Ahora, fíjate que usted habla de 2 presidentes, como obviamente lo hemos desarrollado en la conversación, 2 presidentes, Caldera y Luis Herrera Camping, que obviamente tú has manifestado que te inclinas por ese gobierno, te identificas la forma como gerenció, o el estilo, más bien diría yo, de Luis Herrera Camping, que todo el mundo, por lo menos sus seguidores lo conceptualizaron como un presidente popular. Algunos lo llaman populista, quizás en esa maroma de lo que es la discusión y el debate político en aquel momento entre Adeco y Copellán. En Cojedes nada más, ustedes tuvieron la presencia de un solo gobernador, José Felipe Machado el Ruso, quien obviamente sus seguidores lo consideran como el padre de, digamos, las obras sociales, un gobierno social, así fue de alguna manera etiquetado, conceptualizado José Felipe Machado el Ruso. ¿Por qué tú crees que Copey no repitió? ¿Por qué tú crees que José Felipe Machado sí fue, digamos, de alguna manera considerado por sus seguidores, y entiendo que tú también eres parte de esa corriente, como el padre en Cojedes de las acciones sociales, de las obras sociales? ¿Por qué tú crees que no repitió Copey aquí? ¿Por qué tú crees que no repitió el gobierno? Fundamental en política, y lo he aprendido porque te sigo siendo sincera, Tom. Yo ahorita es que estoy activando que soy parte de la directiva importante del partido en el Estado. Pero para mantenerse hay que tener equipo y hay que manejar ciertos principios, como por ejemplo la lealtad, la responsabilidad, la eficiencia en el trabajo político y la eficiencia en el desarrollo de funciones en los cargos públicos y en los cargos de elección popular. Muchas veces nos equivocamos en esa toma de decisiones. Pensamos que si nombramos un gabinete, las personas que están alrededor nuestro pues van a ser eficientes y van a permanecer en el equipo y no van a permitir que, porque siempre hay alguien que viene y te dice, mira, pero esto, mira lo que está haciendo. A veces hasta es mentira, quizás sea verdad, pero lo hacen con una mala intención y van rompiendo esa armonía, los encantadores de serpientes. Exactamente, ¿ves? Se va rompiendo y se va cayendo en una toma de decisiones que quizás no sea la más adecuada, pero fíjate, el Ruso es una persona formada. Nadie puede negar que tú hablas con el Ruso y te dice, la Biblia dice tal cosa. Y al frente de la Secretaría General del Partido Copey, como tú lo comentaste, anteriormente fuiste electa en una convención de Copey, como seguramente el resto de la directiva. Recientemente, que está como que saliendo un poco del horno, ¿no?, la información
por lo menos pública y comunicacional, de la designación de Carlos Ortega, ex alcalde por el partido COPEI en el municipio de Tinequillo, como presidente de COPEI. ¿A qué se dio ese cambio ahí? ¿Qué pasó con Moncada? ¿Qué hizo Moncada? ¿No lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? ¿Se portó mal? Sí, mira, Moncada fue electo en convención junto con al igual que usted, como presidente. En esto que hemos venido conversando, que la gente se va para otro lado, que yo considero que Ramón sigue siendo copellano, pero dada la circunstancia de que Juan Carlos Alvarado no se pudo inscribir en las primarias, como que no estuvo de acuerdo con eso, y se fue a apoyar a César Pérez Vivas. que sin participación en primaria. Exacto. Pero allí hubo una violación de los estatutos. A él lo suspendieron del cargo, y bueno, después recibí yo instrucciones del presidente de COPEI Nacional: habla con Ramón, dile que las primarias ya pasaron, que se incorpore él a hacer su trabajo. Él es el presidente del partido. Pero Ramón dijo que no, que él prefería mantenerse fuera del partido. A todas estas, por petición del mismo Ramón Moncada, que me decía: mira, Lesbia, Carlos hay que incorporarlo, hay que ver cómo hace Carlos para que nos ayude. Yo me puse a hablar en Caracas y eso, y nombran a Carlos delegado nacional por COGEDES después. Y nada, chévere, era Ramón el presidente, yo era la secretaria general y él estaba como delegado nacional. Cuando Ramón dice que no va a continuar en el partido, que prefiere mantenerse fuera, nada, le digo yo a Carlos: no, tú tienes que asumir la presidencia. Y eso me costó, Dios hizo ayuda, convencer a ese señor de que dijera que sí. Entonces se lo planteé a Juan Carlos Alvarado, le pregunté que si él podía ejercer el cargo de delegado nacional y también de presidente, porque claro, ya la designación sería estatutariamente. Correcto. Y Juan Carlos me dijo que sí, que no había ningún problema. Y bueno, después de tantas conversaciones, Carlos aceptó la presidencia y gracias a Dios, pues, ya aprobaron, la Dirección Nacional aprobó su designación en la presidencia. Seguimos los ticos en COGEDES y luego pasamos al escenario nacional, que es lo que está en boga, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. COGEDES, gobierno de oposición, Alberto Galíndez, consejo alcalde de oposición. ¿Cuál es tu evaluación rápidamente del gobierno regional, la postura de Alberto Galíndez como gobernador? Yo no diría los 6 alcaldes, no sé si tú pudieras tener un paneo de los 6 municipios que están en manos de la oposición, pero sobre todo San Carlos. Mira, que es donde tú tienes tu radio de acción política, por supuesto. Tom, definitivamente somos opositores. Eso no podemos tapar el sol con un dedo. No puedo negar que he visto al gobernador en cada municipio haciendo cosas. He visto a los alcaldes también haciendo cosas. Sin embargo, pues, la crítica sana. No estoy muy de acuerdo con el tema de ese encompinchamiento con el gobierno nacional, porque tú puedes tener una relación institucional con el gobierno porque no te queda de otro, pero de allí a ese mantener gente en los cargos públicos que saben que no lo han hecho bien, porque si lo han hecho bien, bueno, todos tenemos derecho al trabajo, eso está establecido también en la Constitución, pero si sabes que no ha sido eficiente, que no, entonces vas a mantener gente allí que tiene una mentalidad de que todos pasemos necesidades, pues no lo aplaudo, de verdad. No puedo negar que el gobernador en su gestión anterior también hizo un buen gobierno, pero no es nada que no pueda cambiar tampoco. El pueblo es el que decide con el voto, ya vendrán elecciones y el pueblo hará esa medición mejor que yo. Dios mediante va a ser otro escenario, el escenario político del año que viene, Dios mediante así será. Y bueno, y habrá competencia, ¿no? Habrá mucha competencia porque COPEI está haciendo un trabajo de base. Él estaba abierto, no, dile que venga, si quiere venir para Cujicito, que venga para Cujicito. Él siempre le ha hecho el llamado a todas estas personas que se han ido, igualmente nosotros acá. Acá las puertas del partido están abiertas. Cuando inauguremos nuestra nueva sede pronto, te vamos a invitar, Tom, van a estar las puertas abiertas para las personas que quieran incorporarse al partido y también las que no quieran incorporarse, que no se tienen que inscribir a COPEI, pero ahorita viene un trabajo bien importante que es el tema de las elecciones presidenciales, para lo cual estamos pidiendo desde la Dirección Nacional y nosotros en las regiones debemos hacernos eco de ello, es llamar a las personas que se sumen
a la defensa del voto. Así no sea copellano, no importa, pero podemos todos coordinar a que eso se logre, defender el voto en las mesas, porque necesitamos el cambio. Dicen que es el peor momento de la oposición y algunos también dicen que es el momento más débil del gobierno. ¿Cuál es tu apreciación allí? Mira, yo apelo... ¿Cómo se conjuga los que dicen que es el peor momento de la oposición y de los que dicen que es el momento más débil del chavismo en los 20 años que tienen ejerciendo el poder? Mira, te voy a decir, es el momento mejor de la oposición, porque acá va a prevalecer el sentido común de cada venezolano que va a salir a votar en contra del gobierno, en contra de una alternativa repetitiva de hace 25 años y que cada año que pasa deteriora el desarrollo del país. Tiene pasando hambre a las personas con un sueldo miserable. La oposición está promoviendo todo lo contrario: buenos sueldos, encargarse, por lo menos en el plan de gobierno, hay un plan mujer, un plan para los niños, hay una clínica para la mujer. O sea, estamos llevando la esperanza. Todos los opositores, todos los candidatos, yo los oigo en lo mismo, llevándole esperanza al venezolano. Hay una coincidencia en los planteamientos, más no una coincidencia candidatural. Entonces, mientras eso siga disperso, ¿cómo se le gana al gobierno? Te repito, yo tengo fe, Tom, de que el sentido común va a imperar. Te lo digo porque eso es una alternativa que está presente en el partido COPEI y creo que también debe estar presente en los otros partidos. O sea, esto no es un tema de que si no soy yo, no es nadie. No, esto no es el momento para caer en ese tipo de fanatismo, de egoísmo. Aquí tiene que prevalecer primero nuestro país y la libertad democrática, el Estado de Derecho. Yo tengo muchísima fe y vuelvo y te repito, nosotros somos un partido de esperanza. Eso es lo que estamos promoviendo, la esperanza para el pueblo venezolano. Ahora, fíjate que cuando tú hablas del contexto general del proceso electoral, obviamente te decía, cuando pasásemos a conversar, a analizar el tema nacional de la política, saliendo un poco del estado cogede, obviamente Venezuela, quizás con mayor influencia que cualquier otro país latinoamericano que ha pasado por procesos electorales, como que llama más la atención. Y en esta oportunidad, pues ha llamado muchísimo más la atención que las otras veces, en comparación con países como Colombia, como Chile, como cualquier otro de la región, Brasil inclusive. Venezuela ha sido el foco de llamamiento de atención. Los sectores internacionales, los factores internacionales, las instituciones internacionales, obviamente han opinado con el tema de Venezuela y específicamente en este proceso electoral. Algunos dicen que no hay un proceso democrático, otros dicen que van a asistir al acompañamiento electoral. Recientemente lo acaba de anunciar Honduras, que va a venir como veedor, como observador internacional a todo lo que es ser testigo del proceso electoral. En esa, digamos, posición, Lula, Petro ha llamado la atención porque han dado declaraciones con el tema electoral en Venezuela. En ese contexto de divergencia de conceptos y opiniones e informaciones hacia el país, ¿tú consideras al final que va a haber un proceso tranquilo, transparente, más allá de las diferencias que tenga la oposición o más allá de la debilidad que pueda tener el gobierno en este proceso electoral? ¿Tú crees que todo va a marchar en sana paz? ¿Tú crees que va a haber una gigantesca participación o pudiera generarse una abstención a última hora? ¿Cómo tú observas a futuro, sin ser pitoniza, por supuesto? Porque lo que hoy es en política 2 más 2 son 4. Lo que hoy es bueno, mañana es malo. Quizás nosotros pudiéramos estar conversando aquí hoy y mañana el escenario es totalmente distinto a lo que hemos hablado. La política es muy cambiante, muy dinámica, muy coyuntural. Pero partiendo de eso, ¿cuál es tu visión para el 28 de julio? Mira, el tema de la observación de otros países en el proceso electoral, yo no lo veo mal, yo lo veo bien. Sin embargo, estoy segura que nosotros debemos ser los responsables de nuestro proceso electoral. Por eso te hacía hace ratito hincapié en que desde COPEI, así no seas copellano, súmate con nosotros a defender el voto.
porque va a haber una participación masiva, aun cuando de repente algún factor se le ocurra llamar la atención, como siempre lo han hecho. No creo que lo logren, porque va a imperar el sentido común del venezolano. El venezolano tiene esperanza. El venezolano tiene esperanza de que puede ganar un buen sueldo porque conoce su país y sabe que su país tiene los recursos. El venezolano tiene esperanza de que regresen sus hijos. El venezolano tiene esperanza de que vuelva la autonomía en las universidades. El venezolano tiene esperanza de que haya justicia, de que se elijan los rectores del CNE por currículum. Tiene esperanza de cambio y por eso yo estoy segura, y desde COPEI estamos haciendo ese trabajo apelando al sentido común del venezolano, que no pierda nunca la esperanza, que se sume con nosotros a defender ese voto. ¿Apela más al sentido común o al bien común? En este sentido, al sentido común, porque el bien común es un principio de nuestro partido en donde tenemos que ayudarnos los unos a los otros para desarrollar el individuo, para que la sociedad sea una sociedad llena de valores. Pero en este sentido, apelo al sentido común, porque eso es lo que nos va a permitir tomar la decisión final. Primero, de salir a votar. Segundo, de defender tu voto o de defender el voto de la oposición. Y tercero, de saber que tienes que salir a votar porque tienes que cambiar este gobierno. Lesbia Herrera, secretaria general del partido COPEI en el estado de Cojedes, nuestra invitada en este nuevo episodio, y por supuesto ustedes van a poder disfrutar de esta entrevista con nuestra invitada, repito, Lesbia Herrera, secretaria general de COPEI, por nuestro canal YouTube Radio Class 98.7. Él es por acá, Luis Tongarajo, y por supuesto estamos allí pendientes. Sigan nuestro canal.